El Salvador ha enfrentado durante décadas un grave problema de violencia, marcado principalmente por la presencia de pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18. Estas organizaciones criminales han sembrado el terror en comunidades enteras, imponiendo extorsiones, asesinatos y desplazamientos forzados. En este contexto, el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó el Plan Control Territorial, PCT, en junio de 2019, una estrategia de seguridad que prometía erradicar la violencia de manera definitiva y devolver la paz a los salvadoreños. El PCT se ha convertido en una de las iniciativas de seguridad más ambiciosas de América Latina, generando tanto elogios como críticas. Sus efectos han sido notables, una drástica reducción de los homicidios y una mejora en la percepción de seguridad. Sin embargo, también ha suscitado controversias por el uso de medidas como el régimen de excepción, que ha suspendido derechos fundamentales para facilitar la captura de presuntos pandilleros. Este vídeo explorará el contexto de violencia que dio origen al PCT, su implementación, logros, críticas y los desafíos que enfrenta su sostenibilidad a largo plazo. Para comprender la importancia y el impacto del Plan Control Territorial, PCT, es fundamental analizar el contexto de inseguridad que lo precedió. Durante más de 2 décadas, El Salvador fue catalogado como uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios alarmantes y un control territorial de las pandillas que limitaba la libertad y el desarrollo de sus ciudadanos. Diversos gobiernos intentaron reducir la criminalidad con diferentes estrategias, pero con resultados limitados. Desde finales del siglo XX, El Salvador ha sido considerado uno de los países más violentos del mundo. La Guerra Civil Salvadoreña, 1980 a 1992, dejó un legado de inseguridad y fragmentación social, y la falta de oportunidades económicas facilitó el crecimiento del crimen organizado. En la década de 1990, tras la deportación masiva de pandilleros desde Estados Unidos, las maras se consolidaron en el país, expandiendo su control territorial y convirtiéndose en un problema estructural. Antes de la implementación del Plan Control Territorial en 2019, El Salvador vivía una profunda crisis de seguridad. Desde los años 2000, las pandillas Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18 habían consolidado su dominio en amplias zonas del país, operando como grupos criminales altamente organizados. Estas estructuras controlaban comunidades enteras, imponían impuestos de guerra a los comerciantes mediante extorsiones y mantenían un régimen de terror a través de asesinatos, desapariciones y reclutamiento forzado de jóvenes. Los datos reflejan la gravedad del problema. En 2015, el país registró 107 homicidios por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta a nivel mundial en ese momento. Este nivel de violencia era comparable al de zonas de guerra. Aunque para 2018 la tasa de homicidios había bajado a 53 por cada 100,000 habitantes, El Salvador seguía estando entre los países más peligrosos del mundo. Además de los homicidios, delitos como el secuestro, la extorsión y la violencia sexual estaban en aumento. La falta de control estatal en varias comunidades llevó a que muchas familias se desplazaran forzosamente dentro del país o emigraran hacia Estados Unidos en busca de seguridad. En muchos casos, las pandillas imponían toques de queda en zonas urbanas y rurales, limitando la libre movilidad de los ciudadanos. Los gobiernos anteriores recurrieron a diversas estrategias para combatir esta crisis, pero sin lograr resultados sostenibles. La inseguridad se convirtió en el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social del país, afectando la inversión, el turismo y la calidad de vida de los salvadoreños. El impacto de las pandillas en El Salvador no se limitaba solo a la violencia, sino que también afectaba gravemente la estabilidad económica y el tejido social del país. Impacto social. Desplazamiento forzado. Se estima que miles de familias huyeron de sus hogares debido a la violencia y la presión de las pandillas. Algunas zonas urbanas se convirtieron en verdaderos territorios prohibidos, donde las autoridades no tenían acceso. Desintegración familiar. El reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de las pandillas afectó gravemente a las familias. Muchas madres y padres se vieron obligados a migrar para proteger a sus hijos. Control territorial. Las pandillas dividieron el país en zonas de influencia, estableciendo fronteras invisibles que impedían la libre movilidad de las personas. Cruzar de un barrio a otro podía significar la muerte si la persona no pertenecía a la pandilla que dominaba el área. Impacto económico. Extorsiones generalizadas. Según datos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social,
al menos un 70% de los pequeños negocios en áreas urbanas pagaban extorsiones a las pandillas. Esto reducía la rentabilidad de los emprendimientos y desincentivaba la inversión. Disminución de la inversión extranjera. Empresas nacionales e internacionales evitaban invertir en el país debido a los altos niveles de violencia y la inestabilidad jurídica. Caída del turismo. A pesar de los atractivos naturales y culturales de El Salvador, la imagen del país como una zona de guerra afectó el turismo durante años. Lugares como el centro histórico de San Salvador y las playas de la Libertad eran evitados por turistas extranjeros debido a la percepción de inseguridad. En este escenario de crisis, la sociedad salvadoreña exigía medidas urgentes y efectivas para recuperar la seguridad. Antes del Plan Control Territorial, los gobiernos anteriores implementaron diferentes estrategias de seguridad, con resultados mixtos y muchas veces controversiales. Un Plan Mano Dura, 2003, y Plan Super Mano Dura, 2004. El gobierno de Francisco Flores, 1999 a 2004, lanzó el Plan Mano Dura, una estrategia de represión contra las pandillas que incluía redadas masivas y el encarcelamiento de pandilleros solo por su apariencia. Esta política fue endurecida en 2004 con el Plan Super Mano Dura bajo la administración de Antonio Saca. Sin embargo, estas medidas fracasaron porque no atacaban el problema estructural de la violencia y provocaron un aumento en la población carcelaria sin disminuir la actividad criminal en las calles. Tregua entre el gobierno y las pandillas, 2012 a 2014. En 2012, el gobierno de Mauricio Funes facilitó una negociación entre las pandillas MS-13 y Barrio 18 para reducir la violencia. La tregua resultó en una disminución inmediata de los homicidios, pero no fue sostenible a largo plazo. Investigaciones posteriores revelaron que el gobierno había otorgado beneficios a los líderes de pandillas a cambio de reducir la violencia, lo que generó indignación en la población y debilitó la credibilidad de las autoridades. 3 medidas extraordinarias, 2016 a 2018. Bajo el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, se implementaron las medidas extraordinarias de seguridad, que incluían el aislamiento total de pandilleros en cárceles de máxima seguridad, el aumento de operativos policiales y militares, y la reducción de las comunicaciones de las pandillas dentro de las prisiones. Aunque estas medidas lograron reducir parcialmente los homicidios, no eliminaron el control territorial de las pandillas ni sus fuentes de financiamiento. Estos intentos previos demostraron que la seguridad en El Salvador no podía resolverse solo con represión o con acuerdos temporales con los grupos criminales. Se necesitaba una estrategia integral que combinara fuerza estatal, inteligencia policial, desarrollo económico y programas de reinserción social. Fue en este contexto que surgió el Plan Control Territorial, con un enfoque más estructurado y ambicioso para erradicar la violencia en el país. El Plan Control Territorial, PCT, fue anunciado por el presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2019 como una estrategia integral para erradicar la violencia en El Salvador. A diferencia de planes anteriores, el PCT planteaba un enfoque más agresivo en el uso de la fuerza estatal, combinado con medidas para fortalecer la inteligencia policial y la inversión social en comunidades afectadas por el crimen. El gobierno presentó el plan como una política de seguridad de largo plazo, estructurada en 7 fases, con el objetivo de recuperar el control de los territorios dominados por las pandillas y reducir los índices de criminalidad. Desde el primer día de su gobierno, Nayib Bukele dio señales de que la seguridad sería su prioridad. Antes de anunciar formalmente el PCT, ordenó desplegar militares y policías en las principales zonas de alto riesgo para mostrar un cambio inmediato en la estrategia de seguridad. Cuando el plan fue presentado oficialmente el 20 de junio de 2019, el presidente explicó que el objetivo inicial era retomar el control de las cárceles para cortar la comunicación entre los líderes de pandillas y sus estructuras en las calles. Como primeras medidas, se impusieron restricciones severas dentro de las prisiones tales como el bloqueo total de señales telefónicas en los centros penitenciarios para evitar que los pandilleros coordinaran crímenes desde las cárceles, el aislamiento de cabecillas pandilleros, evitando que tuvieran contacto con otros reclusos o con sus estructuras externas y el fin de los privilegios en las cárceles, eliminando visitas conyugales, objetos de lujo y privilegios que los pandilleros habían obtenido en el pasado. Simultáneamente, el gobierno desplegó más de 7,000 efectivos de la Policía Nacional Civil, PNC, y la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, en comunidades controladas por pandillas. Estos operativos incluyeron patrullajes intensivos, registros de personas sospechosas y la instalación de puntos de control en zonas estratégicas.
Los primeros resultados fueron notorios. En las primeras semanas, se reportó una disminución en los homicidios. Se realizaron las primeras capturas masivas de pandilleros, atacando las estructuras de liderazgo de las maras. Las comunidades afectadas por la violencia comenzaron a notar una presencia policial más fuerte. El gobierno celebró estos avances como un éxito inicial del PCT, lo que generó un amplio respaldo de la población. Sin embargo, los críticos advirtieron que el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad podrían tener consecuencias negativas a largo plazo. El Plan Control Territorial en El Salvador ha sido diseñado en 6 fases principales, con el objetivo de reducir la violencia, desmantelar las estructuras de pandillas y mejorar la seguridad en el país. La primera fase, denominada preparación, se implementó el 20 de junio de 2019. Su propósito fue recuperar el control de territorios dominados por pandillas mediante el despliegue de miles de agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, y la Fuerza Armada en municipios estratégicos como San Salvador, Soyapango y Santa Ana. Además, se tomaron medidas en el sistema penitenciario para aislar a los líderes criminales y cortar sus comunicaciones con el exterior. Este control inicial buscaba debilitar la operatividad de las pandillas y reducir los índices de violencia en las comunidades más afectadas. La segunda fase, llamada Oportunidades, se anunció el 2 de julio de 2019 y se centró en la prevención de la violencia a través de la inversión en educación, salud y recreación. Se promovieron programas de becas, mejoras en la infraestructura educativa y la construcción de centros urbanos de bienestar y oportunidades, CUBO. Estos centros están diseñados para brindar acceso a actividades culturales, tecnológicas y deportivas que permitan a los jóvenes alejarse de la criminalidad. Con esta estrategia, el gobierno buscó atacar las causas estructurales de la violencia y ofrecer opciones de desarrollo a la población. La tercera fase, modernización, comenzó el 1 de agosto de 2019 y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad. Para ello, se realizó una inversión en tecnología y equipo policial, incluyendo la compra de vehículos blindados, drones, sistemas de comunicación avanzada y armamento moderno. También se reforzó la infraestructura de la PNC y la Fuerza Armada con el fin de mejorar la eficacia de las operaciones de seguridad. Esta fase permitió a las instituciones de seguridad contar con herramientas más sofisticadas para combatir el crimen organizado. La cuarta fase, incursión, fue anunciada el 19 de julio de 2021 y se enfocó en la expansión de la presencia del Estado en zonas controladas por pandillas. A través de operativos estratégicos, las fuerzas de seguridad intervinieron en comunidades donde anteriormente el gobierno tenía poca o ninguna influencia. Con esta fase, se buscó consolidar el control territorial y disminuir la operatividad de los grupos criminales mediante una presencia constante de policías y militares. La quinta fase, denominada extracción, se lanzó el 23 de noviembre de 2022 y tuvo como principal objetivo la captura masiva de pandilleros aún activos en las comunidades. Se llevaron a cabo cercos de seguridad en diversas ciudades y operativos de búsqueda que resultaron en la detención de miles de miembros de pandillas. Para hacer frente a esta gran cantidad de arrestos, el gobierno construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, una megacárcel con capacidad para 40,000 reclusos. Esta fase representó un endurecimiento en la estrategia de seguridad, al enfocarse directamente en la neutralización de los grupos criminales. La sexta fase, integración, fue anunciada el 15 de septiembre de 2023 y busca la reinserción social de las comunidades que fueron afectadas por la violencia. Para ello, el gobierno creó el Departamento Nacional de Integración, con el propósito de implementar programas sociales y económicos que permitan a la población acceder a empleo, educación y actividades productivas. Se han destinado fondos para la rehabilitación de espacios públicos y la promoción de proyectos comunitarios que fomenten la cohesión social y la reconstrucción del tejido social. Finalmente, se ha mencionado la posibilidad de una séptima fase, aunque aún no se han dado detalles concretos sobre su contenido. Esta fase dependerá de los resultados obtenidos hasta el momento y de las necesidades que surjan en el futuro para consolidar la seguridad en el país. El Plan Control Territorial ha sido una de las estrategias de seguridad más ambiciosas en la historia reciente de El Salvador y ha generado tanto apoyo como controversia debido a sus métodos y resultados. Uno de los pilares fundamentales del Plan Control Territorial, PCT, ha sido la estrecha colaboración entre la Policía Nacional Civil, PNC, y la Fuerza Armada de El Salvador, FAES.
A diferencia de estrategias anteriores en las que la seguridad pública recaía casi exclusivamente en la policía, la administración de Nayib Bukele ha otorgado un rol protagónico a las Fuerzas Armadas, justificándolo en la necesidad de enfrentar el poder estructural de las pandillas con un enfoque más contundente. Esta estrategia ha permitido una respuesta rápida y efectiva en los operativos contra el crimen organizado, con patrullajes conjuntos, cercos militares en zonas de alta peligrosidad y el uso de inteligencia compartida para identificar y neutralizar amenazas. Desde la implementación del PCT, la PNC ha sido la principal responsable de la investigación criminal, la captura de sospechosos y la supervisión del orden público. Como ente de seguridad ciudadana, su papel ha sido clave en la identificación de estructuras delictivas, la recopilación de pruebas para procesar a los capturados y la ejecución de operativos en comunidades donde las pandillas habían establecido su dominio. La labor de inteligencia policial ha permitido ubicar y desmantelar células criminales, utilizando tecnología avanzada y bases de datos interconectadas para rastrear redes de financiamiento y liderazgo dentro de las pandillas. Además de sus funciones operativas, la PNC ha sido fortalecida en términos de recursos humanos y tecnológicos. Se ha incrementado significativamente el número de agentes en servicio, con el objetivo de mejorar la cobertura policial en todo el territorio salvadoreño. También se ha dotado a la institución de equipamiento moderno, incluyendo chalecos antibalas, armamento táctico y vehículos blindados para mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de alto riesgo. La incorporación de herramientas tecnológicas como el reconocimiento facial y sistemas de videovigilancia ha permitido un monitoreo más eficiente de las zonas de alto riesgo, facilitando la identificación y captura de sospechosos. Otro aspecto clave ha sido el control del sistema penitenciario. La PNC ha colaborado estrechamente con el gobierno en la supervisión de centros penales, especialmente con la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Este megapenal ha sido diseñado para aislar a los pandilleros de cualquier contacto con el exterior, eliminando su capacidad de continuar dirigiendo actividades criminales desde la prisión. La policía ha jugado un papel fundamental en la custodia y traslado de reos hacia esta instalación de máxima seguridad, garantizando que el proceso se lleve a cabo sin incidentes. Desde la firma de los acuerdos de paz en 1992, la participación de la FAES en tareas de seguridad pública había sido limitada. Sin embargo, con la implementación del PCT, su rol ha adquirido un protagonismo sin precedentes. Los militares han sido desplegados en las calles para complementar el trabajo de la PNC, con un enfoque en control territorial, vigilancia y disuasión del crimen organizado. Su presencia ha sido crucial en operativos estratégicos como los cercos de seguridad en municipios de alta peligrosidad, donde miles de soldados han asegurado áreas urbanas y rurales para evitar la fuga de delincuentes. Uno de los aspectos más notorios del trabajo de la FAES ha sido su participación en la vigilancia y control de las fronteras nacionales. Las pandillas, al verse acorraladas dentro del territorio salvadoreño, han intentado huir hacia Honduras y Guatemala. Ante esta situación, el gobierno ha desplegado unidades militares en los pasos fronterizos y en caminos clandestinos utilizados para el contrabando y la evasión de la justicia. A través de patrullajes constantes y el uso de drones para la vigilancia aérea, la FAES ha logrado restringir significativamente la movilidad de los criminales. El equipamiento y la modernización de la FAES también han sido una prioridad dentro del PCT. El gobierno ha invertido en la adquisición de armamento de última generación, vehículos blindados y sistemas de comunicación avanzada para mejorar la coordinación entre unidades militares. Asimismo, se ha ordenado un incremento en el número de efectivos, pasando de aproximadamente 20,000 a más de 40,000 soldados en un periodo corto de tiempo. Este refuerzo ha permitido un despliegue más eficiente en las zonas con mayores índices de criminalidad. La cooperación entre ambas instituciones se ha basado en la implementación de comandos conjuntos, donde agentes de la PNC y soldados de la FAES trabajan bajo un mismo mando operativo. Se han creado centros de inteligencia compartidos que permiten un flujo de información constante para detectar amenazas en tiempo real. Además, en operativos de gran magnitud, como los cercos en Soyapango, Ilopango y San Martín, el trabajo conjunto ha permitido la captura de cientos de pandilleros en cuestión de días. Este modelo de acción ha sido replicado en zonas rurales como Cabañas, donde el despliegue militar ha sido clave para bloquear las rutas de escape de criminales. Uno de los ejemplos más representativos de esta coordinación es el cerco de seguridad en Soyapango. En diciembre de 2022,
el gobierno desplegó 8,500 soldados y 1,500 policías para cerrar todos los accesos a la ciudad y realizar operativos de captura selectiva. Durante esta operación, se utilizaron drones de vigilancia, patrullajes aéreos y puestos de control en las principales vías de entrada y salida. En menos de una semana, más de 600 sospechosos fueron arrestados, logrando reducir significativamente la actividad criminal en la zona. Otro caso destacado fue el operativo en Cabañas en julio de 2023, donde 7,000 militares y 1,000 policías fueron movilizados para realizar patrullajes rurales e identificar escondites de pandilleros. Este despliegue masivo permitió desmantelar varias células criminales que operaban en la región y que utilizaban las áreas boscosas como refugios. Si bien la estrategia ha dado resultados en la reducción de la criminalidad, también ha generado preocupaciones en distintos sectores de la sociedad. La principal crítica se centra en la creciente militarización de la seguridad pública, ya que el despliegue de soldados en funciones policiales podría consolidar un modelo de seguridad basado en el uso de la fuerza, con posibles repercusiones a largo plazo en el equilibrio democrático del país. Otro aspecto controversial ha sido el aumento de detenciones arbitrarias, especialmente bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno. Organismos de derechos humanos han denunciado casos en los que personas sin vínculos con pandillas han sido arrestadas sin pruebas suficientes, lo que ha generado incertidumbre sobre el respeto al debido proceso. Además, el uso prolongado del régimen de excepción ha sido señalado como una medida que podría debilitar las garantías constitucionales, al permitir arrestos sin orden judicial y extender la detención sin cargos formales. El Plan Control Territorial, PCT, implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde junio de 2019, ha generado resultados significativos en la seguridad pública de El Salvador. A continuación, se detallan los principales logros en términos de reducción de homicidios y violencia, impacto en la percepción ciudadana, y capturas y desmantelamiento de estructuras criminales. 1. Reducción de homicidios y violencia. Desde la implementación del PCT, El Salvador ha experimentado una notable disminución en las tasas de homicidios. En 2018, la tasa de homicidios era de 52 por cada 100,000 habitantes, considerada una de las más altas del mundo. Para 2019, esta cifra se redujo a 36, y en 2020 descendió a 19,7. La tendencia continuó en 2021 con una tasa de 17,6. Y en 2022 alcanzó 7,8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Además, el país ha registrado múltiples días sin homicidios. Por ejemplo, el 31 de julio de 2019, El Salvador no reportó ningún asesinato, algo que no ocurría desde enero de 2017. 2. Impacto en la percepción ciudadana. La reducción de la violencia ha influido positivamente en la percepción de seguridad entre los salvadoreños. Zonas anteriormente controladas por pandillas ahora son transitadas con mayor libertad por los ciudadanos. 3. Capturas y desmantelamiento de estructuras criminales. El PCT ha sido efectivo en la captura masiva de individuos vinculados a actividades delictivas. En los primeros 2 meses de su implementación, la Policía Nacional Civil reportó más de 5,000 arrestos. Hasta septiembre de 2023, se han detenido a más de 72,000 personas en el marco de la ofensiva contra las pandillas, de las cuales 7,000 han sido liberadas posteriormente. Además, el gobierno ha implementado medidas para debilitar las finanzas de las pandillas, bloqueando sus fuentes de ingresos y limitando su capacidad operativa. El Plan Control Territorial, PCT, de Nayib Bukele ha tenido un impacto que trasciende las fronteras de El Salvador. Su enfoque de mano dura contra las pandillas ha sido objeto de elogios y críticas por parte de la comunidad internacional, generando diversas reacciones en organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros y la opinión pública en América Latina y Estados Unidos. A medida que el país ha experimentado una reducción histórica en los índices de criminalidad, otros países han comenzado a debatir si un modelo similar podría aplicarse en sus territorios. Al mismo tiempo, la estrategia ha sido señalada como un riesgo para la democracia y el Estado de Derecho, debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y censura a la prensa. En este apartado, se analizan las principales repercusiones internacionales del PCT, desde las opiniones de organismos multilaterales hasta su impacto en las relaciones diplomáticas y la geopolítica regional. Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, organismos como la Organización de las Naciones Unidas, ONU,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, y Amnistía Internacional han expresado preocupaciones sobre posibles abusos a los derechos humanos en El Salvador. Postura de la ONU. En múltiples informes, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha criticado el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias bajo el PCT. En 2023, la ONU señaló que más de 75,000 personas han sido arrestadas sin una orden judicial clara. Se han documentado casos de tortura y muertes bajo custodia en el sistema penitenciario salvadoreño. Existen reportes de detenciones de personas sin vínculos con pandillas, incluyendo menores de edad y personas con discapacidades. A pesar de estas advertencias, el gobierno salvadoreño ha desestimado estas críticas, argumentando que organismos como la ONU han sido ineficaces en la lucha contra el crimen organizado en la región. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. La CID ha sido uno de los organismos más críticos con el régimen de excepción, señalando que se ha erosionado el Estado de Derecho en El Salvador. La eliminación de garantías judiciales afecta el derecho a la defensa y el debido proceso. Se han implementado medidas punitivas excesivas en las cárceles, que pueden constituir tratos crueles e inhumanos. En respuesta, el gobierno salvadoreño ha rechazado las acusaciones, argumentando que la CID no comprende el contexto de violencia extrema que sufría el país antes del PCT. Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ambas organizaciones han documentado graves violaciones de derechos humanos durante la implementación del PCT. Según Amnistía Internacional, miles de personas han sido arrestadas injustamente, y algunas han muerto bajo custodia sin recibir un juicio justo. Human Rights Watch también ha expresado su preocupación por la falta de transparencia en el sistema de justicia, señalando que el gobierno de Bukele ha restringido el acceso a la información pública sobre las detenciones y las condiciones en las cárceles. A pesar de estas críticas, las encuestas en El Salvador muestran que la mayoría de la población aprueba el PCT y el régimen de excepción, lo que el gobierno ha usado para justificar su política de seguridad. El éxito del PCT en la reducción de la criminalidad ha generado admiración en algunos gobiernos latinoamericanos y ha influido en el debate sobre seguridad en la región. Sin embargo, también ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con organismos internacionales y ciertos países que cuestionan las prácticas del gobierno de Bukele. Apoyo de algunos países de América Latina. Varios gobiernos de la región han mostrado interés en replicar el modelo de Bukele, especialmente aquellos que enfrentan problemas graves de violencia y crimen organizado. Entre los países que han manifestado admiración por la estrategia salvadoreña se encuentran Honduras, Ecuador y Argentina. Honduras ha sufrido altos niveles de violencia por pandillas como MS-13 y Barrio 18. En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro decretó un régimen de excepción, suspendiendo garantías constitucionales en varias zonas y desplegando militares y policías para frenar la criminalidad. Aunque el gobierno reporta reducciones en la extorsión, las capturas masivas han generado denuncias por abusos de derechos humanos, y el impacto en la seguridad sigue en evaluación. Ecuador ha enfrentado una escalada de violencia debido al narcotráfico y la infiltración de bandas como el Tren de Aragua. En 2024, el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno, permitiendo el uso de las fuerzas militares contra grupos criminales. Noboa ha expresado su admiración por Bukele, pero enfrenta desafíos adicionales, ya que el crimen en Ecuador está más vinculado al narcotráfico internacional. En Argentina, el presidente Javier Milei ha elogiado públicamente la estrategia de Bukele, aunque el país no enfrenta el mismo nivel de violencia pandilleril. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha adoptado un enfoque de mano dura contra el crimen, con políticas de mayor presencia policial y endurecimiento de penas. Sin embargo, Argentina tiene una estructura de criminalidad distinta, por lo que la viabilidad de un modelo similar sigue en discusión. Estos gobiernos ven en el PCT un modelo viable para enfrentar el crimen, aunque algunos analistas advierten que cada país tiene contextos distintos, y que el modelo salvadoreño podría no ser sostenible sin el nivel de control político que ha logrado Bukele. Si bien El Salvador ha mantenido relaciones diplomáticas con Estados Unidos, el anterior gobierno de Joe Biden ha expresado preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en el país. Entre las tensiones más destacadas se encuentran restricciones a la prensa y censura. Estados Unidos ha criticado la represión contra medios independientes y ha sancionado a funcionarios salvadoreños acusados de corrupción. Negociaciones con pandillas. En 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos
Sancionó a funcionarios del gobierno salvadoreño por supuestos acuerdos secretos con líderes pandilleros. Recortes en cooperación financiera. La administración Biden ha reducido la asistencia económica a El Salvador, priorizando otros países en la región. La Unión Europea también ha expresado preocupaciones similares y ha llamado al gobierno salvadoreño a restablecer el respeto a los derechos humanos y al debido proceso. En respuesta, Bukele ha adoptado una postura desafiante, criticando a Washington y a Bruselas por no ofrecer soluciones concretas a los problemas de seguridad en la región. El Plan Control Territorial, PCT, implementado por el gobierno de El Salvador ha generado resultados significativos en la mejora de la seguridad pública del país. Desde su lanzamiento en junio de 2019, el PCT ha sido reconocido como una de las políticas de seguridad más exitosas en la historia reciente de El Salvador. Entre los beneficios más destacados del PCT se encuentra la notable reducción de los índices de criminalidad. El Salvador ha salido de la lista de países más violentos del mundo en 2021, y se ha posicionado en el 8º lugar a nivel mundial en términos de seguridad según el Law and Order Index en octubre de 2024. Esta mejora en la seguridad ha permitido a los ciudadanos transitar libremente por áreas anteriormente controladas por pandillas, devolviendo la tranquilidad a la población. Sin embargo, el PCT también ha sido objeto de críticas y preocupaciones. La implementación de medidas como el régimen de excepción, que ha suspendido ciertos derechos fundamentales desde marzo de 2022, ha generado debates sobre el equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos. Además, la militarización de la seguridad ciudadana y las condiciones en centros penitenciarios, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, han sido puntos de controversia. Para garantizar la sostenibilidad del PCT y fortalecer el Estado de Derecho, es esencial considerar ajustes en la estrategia actual. Uno de los principales desafíos es la institucionalización del modelo, evitando una dependencia excesiva de medidas excepcionales y promoviendo la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Además, es crucial garantizar la transparencia en la implementación del plan y establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar su eficacia y corregir posibles abusos. La colaboración con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales puede enriquecer la estrategia, incorporando perspectivas que aseguren el respeto a los derechos humanos. El futuro de la seguridad en El Salvador dependerá de la capacidad del país para consolidar los avances logrados y abordar los desafíos pendientes. La inversión en educación, oportunidades económicas y programas de reintegración social será fundamental para prevenir la reincidencia y atacar las raíces de la criminalidad. Además, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos serán pilares esenciales para construir una sociedad justa y segura. La experiencia del PCT ofrece lecciones valiosas que, con los ajustes adecuados, pueden servir de modelo para otras naciones enfrentando desafíos similares en materia de seguridad.